Hay un avión que, con solo verlo, sabes exactamente cuál es. Tiene una silueta inconfundible, una especie de joroba que se alza sobre su frente como una corona. Es el Boeing 747, también conocido como el Jumbo Jet. Pero lo que casi nadie sabe es que esa joroba no fue parte del diseño original. De hecho, no debía estar allí. ¿Por qué un avión comercial tendría algo tan extraño en su estructura? ¿Y cómo terminó convirtiéndose en el símbolo más reconocible de la aviación moderna? Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá del diseño aerodinámico. Es una historia de ambición, de decisiones técnicas que se transformaron en íconos visuales. Es también una historia de crisis, de cómo un solo proyecto pudo haber destruido a una de las mayores empresas aeronáuticas del planeta, y sin embargo terminó salvándola. ¿Cómo fue que una solución improvisada para cargar mercancía terminó regalando a los pasajeros una de las vistas más espectaculares del cielo? ¿Y por qué el avión que debió quedar obsoleto en pocos años sigue volando medio siglo después? La historia del 747 no es solo técnica, es profundamente humana, y comienza con un sueño casi imposible. A finales de los años 60, Boeing recibió una propuesta que rozaba lo imposible: construir un avión que fuera el doble de grande que cualquier aeronave comercial existente. En una era en la que los jets supersónicos como el Concorde empezaban a perfilarse como el futuro, la idea de un avión gigantesco más lento sonaba absurda. Sin embargo, Boeing decidió arriesgarlo todo, y lo que estaba en juego era mucho más que reputación, era la supervivencia misma de la empresa. En ese momento, la compañía ya había invertido millones en proyectos ambiciosos. El 747 representaba su mayor apuesta. Los directivos sabían que si fallaban, podría significar la bancarrota. Pero también sabían que si funcionaba, cambiaría el mundo. Y allí fue donde apareció Joe Sutter, un ingeniero brillante que asumió el reto de liderar el equipo de diseño. Su misión era tan clara como intimidante: crear el avión más grande y más avanzado que jamás se hubiera construido. El 747 debía transportar a más de 400 pasajeros en vuelos de largo alcance y, al mismo tiempo, debía ser adaptable como avión de carga. Muchos dentro de Boeing creían que los aviones supersónicos reemplazarían pronto al transporte comercial tradicional. Por eso el diseño debía anticipar un futuro incierto. El resultado: un avión colosal, robusto y versátil. Pero había un problema. No existía un lugar lo suficientemente grande para construirlo. Así que Boeing levantó, en tiempo récord, una planta gigantesca en Everett, Washington. La construcción fue tan acelerada que, en algunos momentos, los trabajadores diseñaban mientras construían. No había margen para errores. Los primeros prototipos del 747 enfrentaron enormes desafíos: motores que fallaban, vibraciones inesperadas, una cabina elevada que generaba dudas entre los propios ingenieros. Aún así, en febrero de 1969, el primer 747 alzó el vuelo. Ese momento no solo marcó el inicio de un nuevo avión, fue el nacimiento de una era. Por primera vez, el mundo podía imaginar viajes más accesibles, más cómodos y a mayor escala. La aviación comercial cambió para siempre. Lo que empezó como una misión casi suicida se convirtió en una de las hazañas más grandes de la ingeniería moderna. Pero el secreto más famoso del avión, su joroba, aún no había revelado su historia. La joroba del Boeing 747 es, sin duda, su rasgo más distintivo. Pero lo que pocos saben es que nunca fue pensada como parte del diseño original. De hecho, surgió de una necesidad técnica inesperada y terminó definiendo al avión para siempre. En los años 60, los ingenieros de Boeing estaban convencidos de que los aviones supersónicos dominarían el futuro. Pensaban que el 747 tendría una vida útil muy limitada como transporte de pasajeros. Por eso lo diseñaron principalmente como carguero, apostando a que sería más útil llevando mercancía que personas. Esa visión estratégica cambió radicalmente su diseño. La clave estaba en la nariz. Boeing quería que pudiera abrirse hacia arriba como una compuerta para cargar objetos voluminosos. Pero si los pilotos se ubicaban al frente, eso sería imposible. Así nació la solución: elevar la cabina de mando por encima del fuselaje. Fue un arreglo puramente funcional. Nadie imaginaba que esa modificación daría origen a la joroba más icónica de la aviación. Lo que comenzó como una medida técnica se convirtió en una oportunidad inesperada. Ese espacio elevado se transformó en una cubierta superior. Al principio, vacía. Luego, las aerolíneas vieron en ella un lujo. Instalaron salones, bares e incluso dormitorios. Volar en esa planta alta se volvió una experiencia de élite. Los pasajeros que viajaban allí no solo estaban más cómodos, estaban en un lugar que parecía sacado de una película futurista. Y hay un detalle fascinante: en algunos asientos de la cubierta inferior, justo en la nariz, los pasajeros vuelan incluso más adelante que los pilotos. Durante el despegue o el aterrizaje, ellos disfrutan de una vista que ni siquiera la tripulación de vuelo puede ver, una perspectiva tan única que pocos saben que existe. Lo irónico es que esa joroba, creada por necesidad,
terminó dándole al 747 su silueta inconfundible. La curva elegante sobre su frente se volvió una firma visual, un sello que todos reconocen desde cualquier aeropuerto del mundo. La joroba no fue planeada como un ícono, fue una respuesta creativa a un problema técnico. Pero como sucede a veces en la historia de la ingeniería, los límites generan las formas más bellas, y en este caso también las más inolvidables. Aunque fue concebido hace más de medio siglo, el Boeing 747 sigue sorprendiendo al mundo por lo que es capaz de hacer en el aire. Pocos saben que este gigante aún ostenta un récord que lo coloca por encima de aviones mucho más modernos. Es el avión comercial subsónico más rápido del planeta. Un coloso que incluso hoy vuela más rápido que muchos de sus sucesores digitales. Las versiones más avanzadas del 747, como el 747-400 y el 747-8, alcanzan una velocidad de crucero de Mach 0.85, lo que equivale a unos 913 km por hora a altitud de crucero. En comparación, la mayoría de los aviones actuales, como el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus 350, operan en rangos de Mach 0.80. Esa diferencia, aunque parezca mínima, se traduce en minutos valiosos ganados en vuelos intercontinentales. En el mundo de la aviación comercial, cada minuto cuenta. En febrero de 2020, un 747 de British Airways logró algo extraordinario. Aprovechando una corriente en chorro extremadamente favorable, cruzó el Atlántico Norte desde Nueva York hasta Londres en solo 4 horas y 56 minutos. Fue el vuelo transatlántico subsónico más rápido jamás registrado, y lo más impresionante es que estuvo a solo minutos de igualar al mismísimo Concorde, un avión supersónico. ¿Cómo puede ser que una aeronave diseñada en los años 60 siga superando en velocidad a modelos modernos diseñados con inteligencia artificial y simulaciones avanzadas? La clave está en la excelencia de su diseño. El ala del 747 es una obra maestra de la ingeniería. Curva, flexible y aerodinámicamente eficiente. Fue desarrollada con reglas de cálculo, lápices y pruebas en túneles de viento, pero su rendimiento aún hoy es asombroso. Además, el 747 fue pionero en integrar sistemas redundantes, lo que aumentó su seguridad operativa, su capacidad para recorrer enormes distancias, transportar cientos de pasajeros y mantener una velocidad superior. Lo convirtieron en un rey del aire que no ha sido derrocado. Más que números y estadísticas, el 747 es una lección viviente de lo que ocurre cuando la ingeniería se combina con la visión a largo plazo. Un avión que nació para durar pocos años y terminó conquistando generaciones. Pero también ha sido una obra de arte en movimiento. Y eso es lo que veremos ahora. Pintar un Boeing 747 no es como pintar un coche, ni siquiera como decorar un edificio. Es transformar un coloso del aire en una obra de arte en movimiento. Y detrás de cada cambio de imagen hay un proceso meticuloso que mezcla precisión técnica con creatividad visual, disciplina industrial con expresión estética. Todo comienza con un paso esencial: retirar toda la pintura anterior. Este proceso, delicado y controlado, no solo es estético, es una oportunidad crítica para inspeccionar el fuselaje desnudo en busca de grietas microscópicas, corrosión o señales ocultas de fatiga estructural. En aviación, cualquier imperfección puede marcar la diferencia entre volar con seguridad o correr riesgos inaceptables. Luego llega el color. Para cubrir completamente un Boeing 747 se requieren alrededor de 120 galones de pintura. Aunque suene poco para su inmenso tamaño, ese recubrimiento añade cerca de 200 libras al peso total del avión. Y en aviación comercial, cada libra extra significa más consumo de combustible, más emisiones y más costos operativos a lo largo de miles de vuelos. El proceso se lleva a cabo en hangares especialmente diseñados, con control de temperatura, humedad y ventilación. Cada capa de pintura se aplica con precisión milimétrica. Primero, una base protectora contra la oxidación. Después, los colores. Finalmente, un sellador que resista desde el hielo en altitud hasta los rayos del sol en tierra. Pero hay algo más. Algunas aerolíneas han usado el 747 como un lienzo cultural. La librea retro de British Airways, los motivos indígenas australianos de Qantas o las decoraciones olímpicas lo han convertido en embajador volador, un símbolo de identidad que cruza océanos y fronteras. Así, lo que parece una simple cuestión de estética se convierte en un ritual de ingeniería y arte. El 747 no solo transporta pasajeros, también lleva un mensaje. Imagínate frente a casi 1000 interruptores, luces, palancas y medidores, cada uno con una función vital. Así era volar un Boeing 747 en sus primeros años. Mucho antes de las pantallas digitales, este gigante requería una sinfonía humana para mantenerse en el aire. A bordo no iban solo piloto y copiloto. Había un tercer experto esencial, el ingeniero de vuelo.
Su rol era clave. Debía equilibrar el combustible, generar electricidad, controlar la presión del aire y regular la temperatura. Todo de forma manual, sin pantallas ni automatización. Cada parámetro debía leerse y ajustarse a mano, con precisión absoluta. El piloto volaba, el copiloto asistía, y el ingeniero afinaba el sistema como si fuera un motor vivo. Juntos, operaban como una orquesta perfectamente sincronizada a más de 10.000 metros de altura. No había margen para errores. Para muchos aviadores, volar un 747 era alcanzar la cima profesional. Obtener la certificación era un sello de prestigio. Era volar con el cuerpo y la mente, sentir cada aguja, cada palanca, cada vibración. Hoy, las cabinas son limpias y digitales, pero en esa época, los dedos tocaban la máquina, y cada vuelo era una mezcla de arte, ciencia y humanidad. Cuando pensamos en el Boeing 747, lo imaginamos cruzando océanos, llevando pasajeros. Pero durante 3 décadas, también cumplió una misión más elevada: ayudar a conquistar el espacio. La NASA adaptó 2 unidades del 747 para transportar los transbordadores espaciales como el Discovery, Atlantis y Endeavour. Estas versiones especiales se llamaron Shuttle Carrier Aircraft. Eran literalmente mulas voladoras, capaces de cargar una nave espacial sobre su lomo. Para lograrlo, los ingenieros modificaron por completo el avión. Se removieron secciones internas, se reforzó la estructura para soportar más de 80 toneladas extras, y se añadieron estabilizadores verticales dobles en la cola para contrarrestar la turbulencia causada por la carga. Entre 1977 y 2012, estas aeronaves completaron 87 misiones. Llevaron los transbordadores desde sus zonas de aterrizaje hasta sus plataformas de lanzamiento, y más tarde, a museos. Una de las más memorables fue el último vuelo del Endeavour en 2012, sobrevolando California rumbo a su destino final en Los Ángeles. Fue un cierre poético. El avión que transformó la aviación comercial, cargando sobre su espalda al ícono de la exploración espacial. 2 leyendas compartiendo el cielo. Una imagen que solo el 747 pudo hacer posible. El Boeing 747 nació de un riesgo inmenso, creció como un proyecto funcional y terminó convirtiéndose en una leyenda. Su joroba, aquella solución improvisada, se volvió un ícono que el mundo reconoce al instante. Cada detalle del Jumbo Jet encierra una historia, de ingeniería, de visión y de humanidad. Es más que un avión. Es una lección de cómo los límites pueden inspirar grandeza. Y aunque su producción ya haya terminado, su legado seguirá volando. Si esta historia te sorprendió, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita. Hay muchas más historias ocultas por descubrir. Nos vemos en el próximo vuelo.